Hola Marvin, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte aquí conmigo para nuestra audiencia, para nuestros seguidores. Este día será la primera entrevista o la primera parte de esta set de entrevistas que vamos a hacer con Marvin. Él nos va a comenzar a contar el día de hoy cómo fue llegar aquí a Estados Unidos. Cuéntanos cómo fue tu primer día acá, cuando tú llegaste por primera vez a este país tan maravilloso. Pues creo que como todos, ¿verdad? Venimos con grandes expectativas, pues de venir de nuestros países para esta gran nación. Tenemos esa expectativa de conocer edificios y todo, pues. Es lo que todo el mundo pensamos. Yo creo que coincidimos con eso, ¿no? Sí, la Y verdad es que es algo que deslumbra. Cuando nosotros llegamos, venimos de países de Centroamérica donde pues en aquel momento no había tanto desarrollo urbano, no había tanto edificio, las calles eran más pequeñas y llegas aquí a ciudades grandes con mega edificios, rascacielos y autopistas de muchos carriles. ¿En qué ciudad llegaste tú primero? ¿A dónde aterrizaste? yo llegué aquí en Dallas, Texas, y de hecho, pues aquí me he permanecido aquí, digamos, la mayoría de tiempo. Ok, ¿te has mudado entonces? Sí, me mudé por una temporada a Michigan, también un estado muy bonito. Ok, cambio bastante drástico. Ya, muy drástico, realmente, pues hablando de clima, ¿verdad? Al Sí. frío, nuevamente nos regresamos al calor. Claro, como todo latino, tú sabes, siempre vamos buscando donde hay un poquito más de calor, porque el frío sí, como dicen, nos cala bastante, ¿no? Ya, esa es la sangre latina, nos gusta el clima así, El caliente, trópico, claro. trópico. Aunque pues aquí en Texas falta mucho. Bueno, en el área donde vivo en Dallas, pues no tenemos playa, pero si ya vamos más al sur, pues sí, en Houston, toda esa parte tienen playas. Ok, muy bien, muy bien. Sí, Ujú. tienes que manejar unas horas. Para los que nos ven de fuera, la ciudad donde vive Marvin es una ciudad que realmente no es costera. Sin embargo, el estado de Texas sí tiene costa, pero para él es manejar varias horas para llegar a la playa. Y cuéntanos si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a la playa, ¿cómo es? Porque para que nuestra audiencia entienda que las playas de aquí no son parecidas a las playas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala. Sí, y mira que es muy diferente porque hasta en eso, ¿verdad? Uno viene con esa mentalidad de ir a la playa, pues como allá que te organizas y vamos todos en un carro y llevamos hieleras y que ir allá a comer pescado en mariscos. Qué rico. Aquí es diferente porque aquí tú vas a la playa, pues llegas a tu hotel y no vas a ver aquellos puestos de comida a la orilla de la calle que uno está a la orilla de la playa, perdón, que uno está acostumbrado. Claro. ¿Y te recuerdas como Pero las ventecitas de coco hacia la orilla de la calle y que te partían el coco en el momento fresco? Uf, qué delicia, ¿no? eso era una de las cosas que yo dije, bueno, es que hay que ir a la playa, tomarme ahí un agua de coco con el coquito, o que una minuta, ¿sabes, no? Pero Sí. eso aquí Para los no. que nos sintonizan la minuta, nosotros como centroamericanos le conocemos como minutas, al raspado, al nevado, depende del país de donde tú nos veas, así es como le llamamos. Y normalmente en nuestros países, Marvin, ¿cómo te gustaban a ti? ¿Qué le ponías o qué pedías que le pusieran? Creo que soy básico, porque mi favorita era la de limón con chile. Uf, limón, sal y chile. Uf, qué delicia. Esa, pero sí, sí me gustaba mucho cuando iba a la playa sí agarraba de las que llevaban fruta, coco rallado, banana y todo eso, ¿no? Claro. Y para Mm. nuestra audiencia y nuestros amigos, eh, de verdad que cuando tú vas pasando por otros países te das cuenta de la diferencia cultural y la diferencia gastronómica es increíble, es grandísima y es muy variada. Por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de probar los granizados de México. Ah, bueno, aquí yo no sé si son los mismos raspados, pero nomás es como que le ponen como un tipo de esencia de sabor, ¿no? Sí, Al hielo y eso, sí, okey, sí. sí. Ya, sí Sí, los he probado. son muy ricos, pero son muy diferentes Ujú, a los que pues probablemente nosotros crecimos con eso, ¿no? Bueno, y ya. cuéntame un poco más. Llegaste a Texas, llegaste a Dallas. ¿Cómo fue el primer día?
Pues mi familia me fueron a recoger al aeropuerto y ya fuimos a comer. De hecho, mi primer comida, Uf, qué buen recuerdo, ¿eh? ya fue Chick-fil-A. Y creo que se convirtió en uno de mis favoritos. Chick-fil-A es una de mis comidas Uh, rápidas favoritas. sí, la verdad es que es muy rico el pollo. Ya. Y ya pues llegamos a casa, llegamos de noche y me llevaron a la tienda, pues creo que a todo mundo nos llevan a la tienda. Bueno, algunos, todos, no digo todos porque pues no todos tienen esa bendición, porque es una bendición que tu familia te reciban, te llevan a la tienda, algo otros llegan y pues no los llevan. Y Y es así. interesante porque yo conozco casos de amigos, colegas, que su travesía ha sido un poco más diferente, algunos un poco más golpeada, un poco más difícil, pero sí han llegado y pues han comenzado quizás un poco más áspero, pero al final de cuentas, pues tú sabes que todos los inmigrantes llegamos a este maravilloso país de Estados Unidos tratando de hacer una vida mejor, con muchos sueños, con muchas esperanzas y con la necesidad de crecer, con ese anhelo de crecer. Sí, Cuéntame. fíjate que eso es el punto que yo creo que como no digo solo latinoamericanos, sino muchos, porque pues esta nación es para todos y aquí ya vemos de todo el mundo, pero esa es la parte que nos une y es que nos hemos venido con un simple propósito de prosperar, de buscar un mejor porvenir para nosotros y para nuestra familia. Ese Ujú. es el vínculo que nos conecta a todos los inmigrantes. Muy cierto, y lo has dicho de Ujú. la mejor manera posible. Realmente como inmigrantes, que la mayoría de este país somos, todos venimos con muchos sueños, con mucha esperanza y con el anhelo de que este país se convierta en nuestro nuevo hogar y comenzar. Bueno, Claro. y cuéntame, ¿cómo fue esos primeros días? ¿Conseguiste trabajo? ¿Cómo fue aprender a moverte en la ciudad? Porque, pues es cierto, la familia te recibió, pero llega un momento en que pues ya tú tienes que desenvolverte solo, que tienes que moverte tú solo. ¿Te tocó transporte público? ¿Tuviste la bendición que te consiguieron algún auto? ¿Cómo fue? Pues mira, yo tuve la bendición, llegué con mi familia y viví con ellos por muy buena temporada. Ellos me apoyaron en el sentido que me iban a dejar a mi trabajo y me iban a recoger. Hasta, como tú dices, llega el punto en el que ya tenemos que volar, o sea, echar alas y volar. Sí. Y esa es parte de la vida que pues debe de ser así. Y, y ya después de eso, pues yo me fui a vivir con unas amistades y me empecé a mover en el transporte público, Ujú. que creo que también muchos pasamos por eso, que es El difícil autobús. moverse, ya, Sí. moverse en el transporte público es muy difícil en este país por el clima, hablando por clima, por el Ujú. frío más que todo, ¿no? Bueno, y tú tuviste una ventaja también, porque llegaste a un estado donde hay una población latina bastante grande. Por lo tanto, el tema del español, la barrera del idioma inglés, de repente no fue tan duro como puede ser en otros estados donde la comunidad latina es mucho menor. Sí, y déjame hacer un paréntesis sobre eso, Ujú. Por adelantando supuesto. un poco la historia, ¿verdad? Sí, Sobre sí. cuando nos mudamos a Michigan. Y es ahí la comparación. Michigan tiene un porcentaje de las personas habla hispana muy, muy baja, que Ujú, fue muy difícil en el sentido para allá tú tienes que, o sea, me refiero al punto, casi nadie habla español. En cambio, aquí en ujú. Texas todo el mundo es como decir, ¿hablas inglés? Y allá sería como al contrario, pues, Sí. porque aquí la mayoría hablamos español Ujú. y en No, Michigan y era muy complicado. claro, y lo entiendo perfectamente, porque como tú dices, llegar a una ciudad, a un estado donde el mayor porcentaje es de habla inglés y pues uno viene muchas veces de sus países con un conocimiento nulo o básico del inglés y aquí pues a fuerza te toca aprender y no es tan fácil porque vienes y comienzas de cero siendo adulto y no quiere decir que no se pueda.
Por supuesto que se puede, Claro, le tienes que echar muchas ganas, pero claro, ujú. aprender es más difícil. Ya, eso, pero como tú dices, tenemos que echarle ganas y pensar de que estamos en un país que pues obviamente se habla inglés. Sí, Y llegamos aquí y aquí es donde viene un punto importante que tenemos que aprender inglés y también tenemos que adaptarnos a esta cultura. es O sea, correcto. Y fíjate que ajá, muchos no lo comprenden y qué bueno que lo mencionas, de verdad, es un punto muy, muy bueno, porque yo me recuerdo, creo que fue recién venido yo a este país también, alguien me dijo, "This is home now". Y ya, cuando me dijeron esa frase es, esta es tu casa ahora, este es tu hogar ahora, este país tan maravilloso que te ha abierto las puertas y realmente es algo que te vuela la cabeza, ¿me entiendes? Porque ujú, caes en 5, caes en 20 que sí, es que este es mi hogar ahora, aquí vivo, aquí ya, estoy haciendo mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi vida. ujú. Exacto. Y es que ahí es donde muchos fallamos, porque nos quedamos al punto de que venimos de nuestro país, digamos en mi caso El Salvador, y pensamos que, bueno, yo vengo de El Salvador y quiero vivir al estilo que vivía allá, Claro. pero aquí. Y ahí en esa mentalidad creo que tenemos que irla cambiando. Por supuesto. Yo creo que Ujú. cuando tú llegas a un nuevo lugar, sea Estados Unidos, sea un país europeo, sea Asia, a donde sea que tú te hayas movido, conozco gente que ha migrado hasta Australia, que es al otro lado del mundo, y creo que el adaptarse a la cultura, adaptarse al lugar donde tú estás ahora, es importante y es imprescindible. Tienes que entender que ya no estás en tu país. Entonces las reglas cambian un poco y la cultura es Claro. distinta y te tienes que adaptar. Y alguien una vez me dijo algo que de verdad que me dejó así de puff. Y me dijo, es que aquí o te educas o el sistema te educa. Y Ujú. yo me quedé, wow, qué cierto, ¿no? Porque Claro. ves que de repente hay gente que hace como mucha fiesta y eso no está mal, no me malinterpretes, ¿eh? Porque hacer fiesta es No, muy bueno, es bueno compartir, pero tienes que tener el respeto también por tu vecino, ¿no? Entonces, no es como en los países de Latinoamérica que era rumba toda la noche y era party toda la noche hasta ver el amanecer, sin respetar muchas veces el tema del ruido y esto para el vecino. Y acá es como ujú, que tienes que ser un poco más recatado. Esa es la palabra, claro. ¿no? Más recatado. Claro, es que tenemos que aprender a respetar, ver el espacio personal de cada persona, de nuestros vecinos, porque es que, Sí. mira, tiene mucha lógica. Cuando tú vas a vivir a una nueva casa, por ejemplo, vas a rentar. Muchos pasamos por eso que vamos a rentar con alguien a la casa de otra persona. Entonces ¿Cómo fue tu tenemos que experiencia acoplar. con eso? Bueno, yo me fui a mudar con unos amigos, Ujú. compartíamos renta como muchos lo hacemos. Y bueno, yo no tengo ninguna mala experiencia con mi roomie, mis compañeros, ¿verdad? No los he tenido ahorita ninguna mala experiencia, pero cuando uno llega a ese nuevo hogar, uno tiene que adaptarse, o sea, acoplarse a las reglas que ya existen en ese lugar. Entonces, eso cabe en este punto. Venimos aquí, ok, ahora nos vamos a adaptar a este país porque ya estamos aquí. Como tú dijiste, este es nuestro nuevo hogar. Claro. Ujú. Y yo creo que el Eh, tema de la convivencia es un tema complicado, ¿eh? ya, Porque, pues tú sabes, todo el mundo tiene sus costumbres y sus mañas, ¿no? También. sí, eso es complicado. Como te digo, ahorita no he tenido ninguna mala experiencia, gracias a Dios, pero sí conozco de muchas personas que sí las han tenido. Y como dices tú, es por a veces costumbres diversas. Mm. Y cuéntame, porque para nuestra audiencia y nuestros seguidores y los amigos que nos acompañan en este primer episodio de este podcast, el sistema de autobuses y metros en estas ciudades son muy diferentes a lo que todos hemos conocido en nuestros países de origen. ¿Cómo fue para ti aprender qué número de autobús tenías que tomar, qué ruta tenías que llevar, cuánto costaba? Todo eso, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco. Claro, sí. Mira, es muy, muy, pero muy diferente.
al sistema de transporte público de nuestros países, porque, por ejemplo, en mi caso yo tomaba un autobús y ese autobús me llevaba a la estación del metro Ujú. y pues ahí tomaba el metro que me llevaba para el trabajo. Ya andar en metro no se me hizo complicado porque yo ya había viajado en el metro en Italia. También conozco Italia, es otro tema. Bueno, para nuestra Ah, audiencia, yeah. mira que el amigo Marvin es internacional, ¿eh? Ya el Okey. internacional, de ahora en adelante el internacional. No, pero ya me había familiarizado un poco con el tema del metro, ¿verdad? Ujú. No se me complicó. Y, pero como te digo, requiere paciencia. Viajar en En Dallas autobuses, en Dallas era el DART, ¿no? Así se llama el el de DART, allá, ¿no? sí, Sí, el El DART. DART es Sí, el de recuerdo aquí. bien. Lo he ocupado un par de veces. Oh, ya, sí, el DART. eh, y ya pues también está el metro y está el tren, el regional que le llamamos acá. Okey. Y pues obviamente para viajar al trabajo te necesita paciencia. ¿Por qué? Porque son trayectos muy largos. Ujú. Te llevas, yo en mi caso me tardaba 2 horas para ir al trabajo y 2 horas para regresar, solo en transporte público. Entonces, pasabas 4 horas del día En solo sentado transporte, en el transporte. solo Wow. sentado. Porque vivía de extremo a extremo en el norte de Sí, Dallas y pues yo trabajaba aquí para el sur. pasando Dallas Forward. Ujú, sí, Wow. Sí está lejos. ya. Okey, muy bien. Bueno, y cuéntame, porque esto, pues, el tiempo iba pasando, las cosas iban avanzando, pues, imagino que te tocó también aprender un poco de cómo hacer el mercado, cómo ir a hacer las compras, de repente qué tiendas utilizar, quizás sin dar tantas marcas o nombres, pero más o menos cómo fue esa experiencia para ti, porque es muy diferente a lo que uno está acostumbrado en sus países, donde todo está a la vuelta de la esquina, todo está súper cerca, ¿no? Sí, por ejemplo, allá pues en El Salvador para la tiendona, ¿verdad? Oh, sí. O al mercado San Miguelito, pero no. El Ah, Sagrado Corazón. sí, ahí es buscar todo eso. Pero mira, aquí, pues, como no tenía carro, o sea, no tenía mi Ujú. transporte propio, era más complicado. Y mucha gente pasa por eso y les pasa, ¿verdad? De que andan buscando ride, cosas así. Pero yo lo que hacía es que utilizaba Uber. Me iba a la tienda Ok. y ya que compraba todo, y ya pues pedía el Uber y ya metía todo el carro. Muchos se enojaban que le atascaba el carro de cosas, pero pues ni modo. Bueno, ni modo, Yeah, venías con toda la compra, yeah, ¿qué le ibas a hacer? ya, sí. Y pues así, poco a poco, uno se va adaptando a porque es muy diferente hasta ese punto de ir a la tienda. Ese Sí. es algo muy diferente en nuestros países. Y pues ya fue pasando el tiempo y pues yo me fui, también ya me agarré mi carro, mi propio carro, y ya pues ya se me facilitó todo. ¿Cómo fue eso? Eh, y quizás te pregunto para andar un poco más por nuestra audiencia, porque muchos de los que han venido a este país nunca en su vida han manejado, otros vienen que nunca en su vida han tenido un auto y para nuestros países tener un vehículo, tener un carro, tener una motocicleta es un lujo, realmente es un lujo. Ujú. Pero acá, por el tema de las distancias, de los tiempos, se vuelve más una necesidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que también sería bueno que compartas un poco, porque no es lo mismo comprar un carro en nuestros países que venir al sistema americano y empezar a hacer todo el papeleo, todas las vueltas, el tema de si lo financiaste con el dealer, ir al MBA, DMV, como tú le llames en tu área, em, hacer todo el proceso de papeleo, pedir placas y los stickers, porque para los que no saben, aquí también le ponen sticker a los carros. eh, y todo eso, ¿no? Que el sticker sería como la tarjeta de circulación, creo yo que le llaman en nuestros países. Sí, sí, así. ¿Cómo fue tu experiencia con todo eso? Bueno, mira, empezando de que yo en El Salvador nunca manejé. O sea, no tuve carro, nunca manejé un carro. Veniste a Sí, aprender a manejar acá, entonces. yo vine a aprender aquí. Ok. Allá sí manejaba motocicleta porque tuve una moto. Pero Ujú. mira lo que tú dices, y es cierto, muchos pues allá ven el carro, un carro, una moto, lo ven como lujo.
En cambio aquí nosotros no, porque para aquí nosotros es una necesidad. O sea, es algo que a ley lo necesitamos para facilitar nuestra vida en todo, para el trabajo, para las compras, para todo es algo que lo necesitamos. Entonces, viendo esa situación, pues yo dije, no, pues yo necesito un carro, pero no puedo manejar. No sé cómo le hago. Así, era como, no me atrevía porque tenía mucho nervio, miraba que los freeway era Uf, horrible, pues entrar la al freeway es velocidad, ajá. rapidísimo, Entonces, claro. para mí era el temor mío, como todos, es el freeway. Mira, yo creo que también vale la pena hacer este pequeño paréntesis para nuestra audiencia, ¿no? Porque el Mm, freeway, para los que están en nuestros países y que no entienden, el freeway, velocidad promedio son 100 kilómetros por hora, más o menos, ujú, traducido de millas a kilometraje, ¿no? ya. Entonces, pero bueno, dije, bueno, voy a ir a ver. Y me fui al dealer, porque dije, quiero un carro, Ok. pero pues vamos a ir a ver qué tal. Y ya me fui al Y dealer, el dealer para nuestra audiencia, perdón, es lo que conocemos como el autolote o de repente, pues la venta de autos, ¿no? sí, Sí, la concesionaria, es algo así también le eso, dicen. la Ajá. concesionaria, sí. Ah, entonces, bueno, me fui al dealer y ya elegí el carro que quería y pues Ujú. es un proceso. Es un proceso que te digo, tienes que irte con paciencia. Lleno de paciencia para hacer ese proceso. Más cuando es el primer vehículo y para cuando tu crédito pues es nuevo, es un Oh, poco más tedioso. no, y cómo se aprovechan de uno a veces, ¿eh? Y ya, no, eso es lo peor, eso es ahí cuando quieren meterle todo el interés posible a uno. Entonces, sí, y eso no lo entiendes en ese momento hasta que ya pues vas pasando el tiempo. Y ya pues Ujú. elegí mi carro y fue como, ok, vaya a probarlo. Y Ya te imagino como, tú con la llave así como que, ¿y que esto cómo se enciende? no, y la cosa de que yo no podía manejar, o sea, literalmente yo no sabía nada de carro, nada, lo Oh, que es no. nada. Pero un amigo me acompañó y pues ya le dije, pues ve a probarlo tú. Así Confío en es, ti. ve a probarlo tú. Y ya nos fuimos a dar la vuelta. Sí. Pero, pero fue loco, porque imagínate ir a agarrar un carro nuevo y sin saber conducir, pues literalmente es algo loco. No, y la verdad es que mira, aprender a manejar en otro país, aprendes a manejar en el auto que todavía estás pagando, es como que, ay, 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 si le meto un rayón, si golpeo el auto, todas las No, cosas que te ahí, tuvieron que haber pasado por la cabeza, me imagino fue así de, todo. wow, Y fue rápido para que pasara, porque pasó. ay, Dios mío, Sí, literalmente pasó en 2 meses. Tuve un accidente y el carro fue pérdida total. wow, 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 me has dejado con la boca abierta, ¿eh? Ah, sí, Eh, Ni te quiero preguntar cómo te afectó el crédito ni cómo quedaste, porque, y qué bueno que no te pasó nada, ¿eh? ya. Pero, bueno, nomás para aclarar ahí un poco, porque fíjate, si ya, pues ya sabes, en los dealers también te ofrecen, bueno, el banco, Sí, el, lo que es la Gap Insurance. sí, sí, sí. Entonces, muchos no lo agarramos. Bueno, no lo agarran. Yo sí, de hecho, por suerte lo había agarrado. Y eso Ujú. me cubrió porque la aseguranza de carro nomás te cubre lo que el carro vale en el momento, pero la Gap Insurance te cubre la deuda. Sí, correcto. Entonces, eso me valió y no me dañó el crédito porque la deuda se pagó en su totalidad. Esa parte, Mira, pues, y fue. qué Ujú, interesante que lo menciones. Y esto lo vamos a mencionar y lo vamos a hablar más adelante, quizás en una segunda parte ujú. de este podcast, pero cuando uno viene a este país, tú tienes que aprender el sistema financiero de acá, que es muy Sí. diferente, ¿eh? Es muy, muy, muy distinto y las reglas son distintas. Ujú. Claro. Entonces, ese es un tema y muy buen tema que yo creo que sí vamos a hablar y que muchos tenemos que educarnos sobre eso. Mira, yo creo que es importante porque como comunidad latina muchas veces no hablamos de estas cosas y la Ujú. gente no sabe, no aprende y no hay alguien que te diga, mira, esto se hace de esta manera, ¿no? Y es importante. Y no es que uno sea un asesor financiero, porque uno realmente no lo es, pero uno puede hablar de su propia experiencia. Claro, Mira, yo lo hice de esta manera, mira, a mí me funcionó de esta manera, por lo menos para darle a nuestra audiencia una idea, porque realmente pues asesores financieros no somos, ¿eh? ya. No, claro, y eso es bueno aclararlo,
porque voy a nomás a decir algo rapidito así para cuando hablemos del tema financiero, pues también lo toquemos. Sí. Mira, algo tan simple, tan sencillo, como por ejemplo cuando te va a vencer el contrato del apartamento, o Ujú, sea, tú tienes que saber que tú tienes 30 días para notificar a la oficina si vas a renovar o vas a continuar, porque si no lo haces en esos 30 días, o sea, y te vas, porque mucha gente lo hacen, esperan, ok, bueno, el 15 de febrero me vence el contrato y pues ese día ujú. me voy, no aviso a la oficina y terminó y se van. Muchos lo han hecho. ¿Qué pasa? El condominio, por su, obviamente se rigen bajo la ley y ellos pretenden de que tú te quedaste y entonces ellos te siguen cobrando. Claro, te renuevan el contrato de Te lo manera renuevan automática sin que tú automático te dieras mes a cuenta, mes. ¿no? Ujú, Sí. ujú. Y Y entonces muchos no caes en lo saben. impago, caes en deuda y uff. Muchos no saben eso y lo hacen. Entonces, son cosas que te digo, está bien que hablemos del tema más adelante. Sí, me parece una excelente idea, muy bien, muy, Ujú, muy buen punto. ya. Okey, muy bien. Pues, Vamos parando ahora la primera parte. Por favor, sigan sintonizándonos, que seguiremos más adelante con una segunda parte. Muchísimas gracias a todos por estar, por permanecer y por escucharnos, y esperamos que nuestra conversación y nuestras locuras y nuestras risas les hayan traído un poco de felicidad también a ustedes. así es. Bueno, muchas gracias, Juan, de verdad. Gracias Ujú. por este tiempo, porque realmente, pues aquí es tiempo que le estamos dedicando a todos ustedes. Claro, a nuestros Que suscriptores, nuestros ujú. amigos y nuestra audiencia. Y Muchísimas ya, gracias. bueno.